Continuamos esta cuarta jornada avícola con la disertación del ingeniero John Iván Paloski, vendiendo más huevos y produciendo más pollitos a través de soluciones naturales. Patrocina Nuproxa. El ingeniero John Iván es ingeniero zootecnista con una maestría en producción animal. Es brasileño con 49 años de edad y 25 en el mercado. Fue zootecnista en Sadía, gerente de producción en reproductoras en JBS, gerente de producción de abuelas en Hybro. Trabajó en Aviagen como gerente de producción de abuelas y bisabuelas y gerente de producción de reproductoras en Avícola Pato Branco. Gerente técnico y de marketing para Latinoamérica de Nuproxa desde hace justamente un año. Realmente es alguien que ha pisado la cama en las granjas. Con mucho gusto. Gracias, doctor Isidro, gracias por su presentación. Buenos días a todos. Yo gustaría de empezar haciendo una pregunta a ustedes. ¿Está teniendo éxito en obtener la máxima productividad? Esta pregunta es importante siempre, que nos hacemos siempre esta pregunta. Pero en el momento que estamos viviendo, tal vez sea más importante. Si tiene un punto que todos nos estamos conociendo ahora, es que todo puede cambiar. Y todo puede cambiar en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Por esto se hace necesario siempre buscarmos mejorar nuestros procesos. Vamos a hacer una mirada a la historia para que tengamos una visión mejor del momento que estamos viviendo. Esta situación que estamos empezando, que estamos viviendo ahora, no es una situación que la humanidad está confrontando en su primera vez. Si tuvimos muchas pérdidas en 1918 con la gripe española. El PIB mundial cayó alrededor de 6%. ¿Qué estamos esperando para este año? Estamos esperando que las pérdidas vengan a llegar alrededor de 6% y tal vez en un escenario un poco más negativo, que esto va a llegar a 8%. Pero vamos a nos recuperar de esta situación. Todos están trabajando para que las pérdidas sean las menores posibles. Los gobiernos están haciendo su parte. Cuando la inflación es baja y cuando el desempleo es más elevado, es natural que los gobiernos vengan a hacer políticas fiscales y monetarias de estímulo. Algunos de los gobiernos están haciendo esto de una manera más intensa porque también tienen condiciones de hacer esto de una manera diferenciada. De cualquier forma, todavía todos los países van a hacer esto para reducir el efecto de la pandemia y que la economía venga a se recuperar más rápidamente. En un dado de FAO de junio de este año, nos muestra que la producción animal se presenta como una expectativa de reducción para este año de 1,7%. Si vamos a considerar que la economía está viviendo, estos números no son demasiadamente elevados, ¿cierto? Tenemos un motor que está promoviendo esta fuerza de la producción mundial, que está en China, donde China para este año, por razones que conocemos, va a incrementar su importación en 24%. Entonces, el escenario de la producción animal para 2020, a pesar de la pandemia, no es un escenario demasiadamente negativo. ¿Y las empresas? ¿Cómo las empresas van a actuar dentro de ese escenario? De una forma general, las empresas necesitan elevar su facturación.
las estrategias de reducción de costo, las estrategias de reducción de gastos operacionales son muy variables entre las empresas, pero la reducción, pero el aumento de facturación es un punto muy importante para estas compañías. ¿Cuáles son las estrategias de las empresas para este escenario que estamos viviendo? Muchas empresas van a reducir sus costos, van a reducir sus inventarios, pero de una forma general van a aumentar la facturación. Este es un punto importantísimo para las compañías. Argentina, dentro de este escenario, tiene una participación muy importante. En la América Latina es el quinto productor más grande de pollos en América Latina. Una participación considerable. Cuando hablamos de ponedoras, Argentina se presenta como cuarto productor más grande en América Latina. 2020, estamos en la mitad, pero los escenarios están muy abiertos. Muchos son las posibilidades. Los desafíos y las posibilidades que se presentan son muy, muy interesantes. La relación de precio de huevo y precio de alimento, como siempre, es un desafío, pero estamos viviendo una situación de un posible déficit de producción para el segundo semestre. Y también una situación de reducción de estoque de gallina. Los precios de huevos son positivos. Y esto todo se presenta como una oportunidad para aumentar la producción. Los desafíos no son solamente los desafíos económicos. Continuamos viviendo situaciones de desafíos productivos. El mejoramiento genético es continuo y que vivimos hoy es diferente de que vivimos ayer. Y las oportunidades y los desafíos siempre están constantes. Esto no solamente hablando de pollos, como también hablando de ponedoras. Tenemos muchas oportunidades y necesitamos estar preparados para los cambios. Necesitamos estar siempre mirando adelante para buscar las oportunidades y los mejores resultados. Me gustaría hacer una observación especial sobre una situación hipotética, donde podemos sacar 2 lotes y verificar cómo están nuestros resultados. Vamos a considerar hipotéticamente un lote de gallina con 105 semanas que va a producir 500 huevos. Y el precio de huevo de hoy, estamos hablando de 9 centavos por huevo, estamos entonces con un valor por gallina de $45. Estos son valores considerables. De entre estos números, ¿qué inversión puedo hacer para mejorar mi productividad? ¿Cómo puedo invertir para que yo tenga lo mejor resultado, los mejores beneficios para la compañía? Dentro de este ejemplo que voy a hipotetizar acá, yo tengo 2 situaciones. Una situación con un lote con una mortalidad semanal de 0,13%. Y otro lote con una mortalidad de 0,17%. Este lote de 0,13% estoy considerando que va a presentar un percentual de rotos y fisurados alrededor de 1,5%. El lote con 0,17% estoy considerando que va a presentar una mortalidad, una pérdida de 2,5% entre huevos rotos y fisurados. ¿De qué valor estoy hablando acá? ¿Cuánto esto significa? Considerando estos 2 lotes de ponedoras con una edad de 105 semanas y con un número de gallinas de 100,000 gallinas, ¿cuánto voy a producir con esos galpones? Voy a producir algo alrededor de 50 millones de huevos. Si un de estos lotes presentar la mortalidad de 0,13%, estoy hablando de una pérdida de 2.800.000 huevos. Pero un dato promedio normal, que se presentar una elevación en la mortalidad, va a llegar a 0,17%. Un lote con una mortalidad promedia de 0,17 va a promover una pérdida de huevos
en un total de 3.640.000 huevos. O sea, si yo partir de punto 13 para punto 17, yo voy a tener una pérdida de aproximadamente 840.000 huevos. Esto hablando de mortalidad. Pero cuando voy a hablar sobre las pérdidas de rotos y fisurados, y partiendo de un escenario de 1.5 para 2.5, yo voy a tener 450.000 huevos rotos y fisurados a partir de 50 semanas. Vamos a considerar en este ejemplo que hasta las 50 semanas los dos lotes tenían la misma cantidad de huevos rotos y fisurados, y después de las 50 semanas, el primer lote se mantuvo alrededor de 1.5 y el segundo lote incrementó su cantidad de huevos rotos y fisurados para 2.5. Esta pequeña, no es tan pequeña, este cambio va a promover una pérdida de 300.000 huevos durante este periodo. Si considerarmos las pérdidas de la mortalidad y las pérdidas de huevos rotos y fisurados, el total va a llegar a más de 1 millón de huevos perdidos, 1.140.000 en este ejemplo. Este valor es algo cerca de 2.3% del total de la producción. Si vamos a considerar este valor en dólares, a 9 centavos el precio de huevo, estamos hablando de más de $100.000 de pérdidas. ¿Qué esto significa? Que acá yo tengo una oportunidad. Los productos herbales que hoy son una tendencia, no solamente son una tendencia, pero pueden ser una solución. Y cuando yo estoy hablando de productos herbales, no estoy hablando de su uso por situaciones de presión pública, por situaciones de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, pero yo estoy hablando de oportunidades de solucionar problemas de rentabilidad, con situaciones donde el producto puede ser el diferencial dentro del proceso productivo. Cuando hablamos de uso de soluciones herbales, estamos hablando de un cambio de visión. Son inúmeras las plantas hoy que están siendo estudiadas, están siendo desarrolladas para solucionar problemas dentro de la industria de producción animal. Y son muchos los trabajos científicos comprobando la eficiencia y la eficacia de estos productos para su uso. Estamos hablando de un cambio, estamos hablando de una tendencia, pero también estamos hablando de mejoría de rentabilidad de las compañías. Los aditivos naturales hoy están siendo utilizados en diversas áreas dentro de la producción animal, con diversos objetivos, con diversas soluciones y con muchos trabajos desarrollados comprobando su eficacia. Yo voy a hablar específicamente sobre los metabolitos activos, más propiamente sobre la vitamina D. La vitamina D y su metabólito activo hoy está en moda dentro de la situación que vivimos, porque la vitamina D presenta una capacidad de modulación del sistema inmune y es uno de los actores, es uno de los participantes de los procesos de combate, de mejora de la salud humana para los efectos de la pandemia. El huevo, que es un producto rico en vitamina D, también tiene una participación importante en este proceso. La vitamina D no es algo que está siendo estudiado a poco tiempo, está a más de un século. Teníamos, por ejemplo, en 1900 situaciones de raquetismo donde no se conocía la vitamina D y los índices de raquetismo en algunas ciudades eran muy elevados. Hoy estas situaciones no ocurren más.
La vitamina D, entonces, tiene un papel importantísimo en las cuestiones de formación de huesos, las cuestiones de formación de esqueleto. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de una situación que en las ponedoras estamos viviendo una tendencia de trabajar las gallinas a una edad de faena más elevada. Esta tendencia hace más y más necesario que el esqueleto de las gallinas estén en buenas condiciones y que sean mantenidos en condiciones adecuadas para que las gallinas se atinjan edad más elevada. Cuando esto no ocurre, que muchas veces en nuestros procesos productivos nos confrontamos, se pasa con nuestro proceso productivo. Tenemos elevación en las pérdidas que se incrementan a medida que las gallinas se quedan más viejas. Los casos de fadiga de jaula, los casos de osteoporosis, fracturas, de mortalidad, hasta mortalidad, porque cuando los déficits de calcio son demasiadamente elevados, pueden llegar a una situación que va a promover la mortalidad de las gallinas. No solamente estos aspectos que son muy claros, que elevan a la mortalidad y que estamos viendo fácilmente en nuestros procesos productivos son importantes, pero también las situaciones de las pérdidas subclínicas. Tiene un trabajo de Rixo que es interesante y me gusta hablar sobre este trabajo, donde sacaron un lote para faena y en la planta de sacrificio hicieron la verificación del percentual de gallinas que presentaban fracturas, que no estaban siendo vistas a nivel de campo. En este lote de este trabajo, verificaron que 29% de las gallinas que llegaron al campo, que llegaron a planta de faena, presentaron fracturas. Entonces, probablemente muchas de estas gallinas estaban presentando alguna pérdida subclínica. Entonces, las situaciones del metabolismo de calcio son extremadamente importantes para estos aspectos, no solamente de calidad de cáscara, pero también de mortalidad. Cuando hablamos sobre la calidad de cáscara, también de acuerdo con la edad de la gallina se incrementan las pérdidas, pero esto puede atingir niveles que son extremadamente elevados y comprometer la rentabilidad. Todos esos aspectos están relacionados al metabolismo de calcio. Muchos galpones tienen números que son extremadamente elevados y que comprometen todo el desempeño de los lotes. Esto ocurre porque, de acuerdo con la edad de la gallina, la fuerza de ruptura de los huevos se reduce. La fuerza necesaria para ruptura de los huevos se reduce. Y este efecto está correlacionado con el metabolismo de calcio. Hablando un poco sobre reproductoras de pollos, esto también va a ocurrir en situaciones diversas. Una de situaciones son las mortalidades por tetanía, donde el calcio puede estar involucrado. Y tiene un aspecto muy interesante cuando hablamos específicamente de reproductoras, es que con el grosor, con la reducción del grosor de la cáscara, se reduce la gravedad específica y que muchas veces no solamente va a incrementar los huevos rotos, pero también vamos a ver un incremento en los huevos contaminados. Las pérdidas productivas, cuando hablamos de huevos contaminados, pueden ser exponenciales. Muchas veces esto va a promover una reducción de los nacimientos. Los huevos contaminados pueden afectar la calidad del pollito. Afectando la calidad del pollo, esto va a significar una pérdida muy elevada en los procesos productivos de pollo. Algunas veces también va a ser verificado problemas locomotores y a partir de estos problemas locomotores podemos tener pérdidas también en la planta de faena. El metabolismo de calcio
tiene correlación con estos puntos. Cuando hablamos de pollo, podemos decir que el metabolismo de calcio tiene dos puntos distintos que son muy importantes. Cuando tenemos un déficit de calcio, podemos presentar situaciones de raquitismo, pero cuando los pollos están muy bien, tienen un crecimiento extremadamente acelerado, pueden presentar un defecto en la placa de crecimiento y muchas veces va a ocurrir la pérdida de los pollos más pesados con la mayor velocidad de crecimiento. Entonces, más un punto donde el metabolismo de calcio está involucrado. Y cómo el calcio y la vitamina D están relacionadas en este proceso. La vitamina D es responsable por el proceso de transporte pasivo y activo de calcio. Una responsabilidad directa sobre la parte de transporte activo. El calcio está presente en alrededor de 1,3% del peso corporal. Y para vermos esto mejor, la importancia del calcio de la vitamina D, es interesante conocermos un poco sobre el metabolismo del calcio. El calcio es fornecido a través del alimento y va a llegar a la sangre donde permanece en homeostasis. Es muy importante que siempre esté bien equilibrado para la manutención de las funciones vitales. Esto es el principal punto del calcio dentro del metabolismo. Tiene que se mantener estable para manutención de las funciones vitales. Y de esta forma, el calcio también va a ser utilizado para la formación de los huesos y en los huesos va a ser utilizado como una reserva, va a ser mantenido como una reserva. Cuando en exceso va a ser eliminado por riñones, va a ser excretado. Cuando empieza el proceso productivo, la mayor parte del calcio del alimento va a ser utilizado para formación de la cáscara. En algún momento de la vida de la ave, de la gallina, va a se reducir la cantidad de calcio absorbida disponible por diversos factores, ocurriendo reducción en disponibilidad de calcio, la calidad de la cáscara se reduce, incrementando los huevos quebrados, fisurados, rotos y fisurados, incrementando las pérdidas. Para esto, la gallina va a sacar el calcio de los huesos para depositar en la cáscara. Este proceso va a ocurrir todos los días dentro de una situación normal. El problema es que si va a sacar más calcio do que va a depositar en los huesos, presentando un déficit continuo negativo, va a promover una situación de osteoporosis. Si este proceso permanece de una forma continua, huesos frágiles y huevos frágiles van a ser una consecuencia. Como la vitamina D controla todo este proceso. La vitamina D no tiene solamente como ser producida, pero tiene que ser administrada a través del alimento. Los animales de la cadena productiva tienen que recibir la vitamina D para que atienda sus necesidades. La vitamina D3, el colecalciferol, no es fornecida por el alimento, no es la forma activa disponible para su acción. La vitamina D3 tiene que sufrir una hidroxilación en el hígado, sufrir una hidroxilación a través de la enzima 25-hidroxilasa que va
añadir una hidroxila en la posición 25, dando origen a la 25-hidroxicolicalciferol. La 25 no es la forma activa. Así como la vitamina D3 tiene una capacidad de se almacenar y se tornar una reserva de vitamina D en el cuerpo. Por su vez, la 25 tiene que sufrir una nueva hidroxilación en los riñones y añadir una otra hidroxila en la posición 1, dando origen a un 25-dihidroxicolicalciferol. Esta molécula sí es la forma activa de la vitamina D3. Este proceso es un largo proceso que toma hasta 72 horas para que se desarrolle. Y tiene puntos importantes, es que necesita de la PTH de hormônios sexuales para elevar la producción de la alfa-hidroxilasa. Cuando los niveles de calcio bajan, la PTH se incrementa, producida pela paratireoide, y esta PTH tiene la capacidad, junto con los hormonios sexuales, de incrementar la producción, elevar la producción de la 1-alfa, para que tengamos la 1,25 en la cantidad necesaria, y de esta forma va a actuar sobre el transporte pasivo y transporte activo de calcio. Tenemos un proceso que tiene una baja conversión y tenemos una otra opción, es el fornecimiento de la molécula 1,25. La molécula 1,25, una vez presente, tiene acciones genómicas y no genómicas. Las acciones genómicas tienen la capacidad de producir proteínas con diversas funcionalidades. De entre las funciones, las proteínas, la calbindina es que va a participar del proceso de absorción activa de la vitamina D3, sacando el calcio de la luz intestinal y incrementando el calcio a nivel de corriente sanguínea. Este calcio, por su vez, se no va a ser utilizado inmediatamente, va a ser almacenado en los huesos medulares. Esto es un papel continuo, es un proceso continuo, es un proceso extremadamente importante para el balance del esqueleto y para la calidad de la cáscara. La 1,25, entonces, elevando la cantidad de calcio a nivel de la sangre, va a promover por acción de la 1,25 la formación ósea. Y cuando se reduce el calcio, a través de la acción de la PTH, va a promover la resorción ósea. Este proceso es muy importante y tiene que funcionar adecuadamente para la manutención, para el mantenimiento de los niveles de calcio en la sangre y también de la calidad de cáscara. La Solanum glaucophyllum es un ejemplo de un producto herbal que tiene en su composición la molécula 1,25-dihidroxicolicalciferol y se presenta como una alternativa, una opción para mejorar las situaciones donde el calcio está involucrado. Esta planta tiene entonces la capacidad de reducir pérdidas por huevos en situaciones donde se están muy deficitarias de calcio, reducir la mortalidad debido a desórdenes del esqueleto. Comprobando esta acción de la 1,25 a través de la planta del producto herbal, tenemos muchos trabajos en la comunidad científica. Un trabajo que me gusta, que creo que sea muy interesante, es un trabajo desarrollado con ratas, donde algunas ratas tiveram sacados sus ovarios, foram ovaractomizadas, e desta forma se
induciu a uma osteoporose. Algunas de estas ratas receberam solanum em sua alimentação e o processo de osteoporose não ocorreu, tanto que a qualidade de los huesos foi superior a las ratas normales que não foram ovarectomizadas, comprovando que a participação de las hormonas sexuales en el proceso de formación de los huesos y que el uso de un producto en la forma activa de la vitamina D3 tiene la capacidad de mejorar la deposición de calcio en los huesos. Cuando hablamos de la acción, del efecto de la 1,25 sobre la cáscara de huevo, tenemos muchos trabajos también. Estos dos trabajos me gustan, son trabajos de Bélgica y de Brasil de 2014 y 2019. Podemos ver que la acción de la 1,25 va a promover un incremento en la fuerza necesaria para la ruptura de los huevos. Esto ocurre cuando se voy a cambiar la fuente de calcio o se voy a reducir la vitamina D3, mismo en esta situación, tuvimos acá una mejora en la fuerza necesaria para la ruptura de los huevos. En otro trabajo de Brasil, los mismos resultados fueron observados con una creciente mejora en la calidad de la cáscara de acuerdo con los niveles de uso del producto herbal de 1,25 de hidroxicolicalciferol. Entonces, mejoramos los huesos y tenemos condiciones de mejorar la cáscara del huevo. Mejorando la calidad de la cáscara, esto también, la fuerza necesaria para la ruptura de los huevos, esto también va a significar que la gravedad específica de los huevos va a cambiar. Esto va a promover entonces un cambio a la derecha, incrementando los números de huevos con niveles más elevados de gravedad específica. Si va a ocurrir una mejoría en la gravedad específica de los huevos, un punto que es natural que va a ocurrir es que la reducción de contaminados es una tendencia. En este trabajo también con un 25 en lotes de reproductoras, observamos una reducción considerable en los niveles de huevos contaminados a partir del uso del producto. En esta prueba empezamos el uso a partir de las 55 semanas y los resultados 3 a 4 semanas después del cambio del alimento fueron considerables. En este mismo galpón también se observó una reducción en el total de huevos rotos y fisurados. En trabajo de campo, en 4 galpones con diferentes edades, también observamos una reducción de mortalidad. La mortalidad es muchas veces un efecto del déficit de calcio que en algunas situaciones puede promover el incremento de la mortalidad. En estos 4 galpones empezamos a utilizar el producto herbal de 1,25 de hidroxicolicalciferol y con este cambio se observó una reducción en las mortalidades de las gallinas. El promedio de mortalidad antes y después de este cambio se redució a niveles de 7, 18, 14 y 20%. Entonces,
tenemos la posibilidad de mejorar huesos, huevos, cáscara de huevos y algunas veces reducir entonces la mortalidad. Los números son muy positivos. Los productos herbales entonces son una alternativa que pueden incrementar la rentabilidad de las compañías. Cuando hablamos específicamente de la molécula 1,25 de hidroxicolicalciferol, estamos hablando de la molécula activa de la vitamina D3, que no tiene necesidad de ser, que no necesita que sea metabolizada por hígado, por riñones, que no necesita de su control por hormonas sexuales, que va a estar disponible y tiene condiciones de promover ganancias en los resultados productivos. Cuando estamos hablando de la formación de la cáscara, estamos mejorando la deposición de calcio y mejorando la calidad de la cáscara para cuestiones de ruptura. De esta forma, la integridad de la cáscara va a contribuir para un mejor aprovechamiento de los huevos. Y también estamos hablando de una mejor condición del esqueleto, reduciendo la mortalidad, reduciendo situaciones de osteoporosis. Si tenemos un mejor esqueleto, si tenemos más huevos, estamos hablando de un efecto sobre la producción animal, de un número más elevado de huevos por aves alojadas y también de una mejor persistencia del proceso productivo. Hablando entonces de productos herbales como una posibilidad que va a significar un cambio de visión. Es esto. Muchas gracias, señores. Los invito para que participen de nuestra sesión de preguntas, de nuestra mesa redonda, y yo estoy disponible para responder las preguntas que hicieren. Muchas gracias.